Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto que estamos juntos nuevamente hoy, sábado 12 de septiembre del año 2015. Qué calor está haciendo en Tijuana, qué calor hemos tenido en estos días en nuestra ciudad. Sabemos que tenemos un clima privilegiado y que son contados los días pesados de calor, así como también de frío. Y bueno, ofrecerle a Dios estos momentos en que pues podemos sentirnos incómodos, sudando, acalorados, porque el clima ha estado calientito. Démosle gracias a Dios y recordemos que tenemos que cuidar nuestro planeta y que tenemos que cuidar también nuestra ciudad. De tal forma que vamos a estar juntos la próxima hora. Qué alegría que estemos aquí reunidos y vamos a hablar en esta tarde de un tema muy importante. Saben ustedes, hermanos, que en este programa defendemos a la vida, defendemos la familia, y hoy vamos a hablar, para tener todos conocimiento, del aborto, ese crimen tan perverso, tan vil que es el aborto, es quitarle la vida a un inocente aún antes de nacer. Entonces, ¿se considera vida o no se considera vida? ¿Cómo se ha manifestado nuestra Santa Madre Iglesia Católica en este tema? Entonces ya sabemos, hermanos, que para poder defender nuestra fe, poder defender nuestra doctrina, pues tenemos que conocerla. Y lo que tratamos aquí en este programa es precisamente ir estudiando, ir difundiendo los diferentes temas que son importantes, que defendamos nuestros valores, nuestras creencias, pero con conocimiento de causa, para que no nos hagan presa de manipulaciones o de mentiras y que nos quieran engañar y que nosotros estemos pensando otras situaciones. Vamos a desarrollar este tema hoy. Vamos a hablar precisamente de todo lo que implica el aborto, de lo hermoso que es la vida, de cómo debemos defender la vida, de tal forma que inviten a sus familiares, amigos, a que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio. Y si gustan llamarnos, vamos a estar aquí completamente en vivo desde Tijuana al 608-3652. Les repito, 664-608-3652. También pueden conectarse y vernos a través del internet. La página es www.tjcatólico.com. Les repito, www.tjcatólico.com. Y les recordamos que la programación de Koinonia Radio es todos los días, de lunes a jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y los fines de semana, empezando el viernes, desde las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del siguiente lunes. De tal forma que avísenles, participen a sus familiares y a sus conocidos, que sintonicen y que apoyen este proyecto de la Arquidiócesis, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Vamos pues a iniciar, hermanos, como es nuestra costumbre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se derramará en toda la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca del aborto? ¿Cuántos tratados hay dentro de nuestra Iglesia Católica desde tiempos memorables, desde siempre? Nuestra Iglesia Católica ha defendido a la vida, y nosotros como católicos tenemos que estar a favor de la vida. ¿Por qué? Porque yo soy la vida, nos dijo el Señor, nos dice el Señor. He venido a darles vida, he venido a traerles la vida y que la tengan en abundancia. Entonces tendríamos que estar como católicos, es un principio fundamental de nuestra fe, de nuestra religión, el estar a favor de la vida. Y nuestra Iglesia Católica, lo vamos a revisar en este programa, a la luz de un documento hermoso que hizo el Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae, la vida en el Evangelio. Entonces, con la luz que nos da este documento, vamos a tratar el tema del aborto. Y mi embrión, tus ojos lo veían, lo dice el Salmo 139, el delito abominable del aborto. Bueno, nos dice la Iglesia, entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Ya el Concilio Vaticano II lo define junto con el infanticidio como crímenes nefandos. Nefandos quiere decir indignos, execrables, algo muy, muy malo. Entonces, no podemos nosotros justificar el aborto bajo ninguna circunstancia, y por eso hay que conocer el valor de la vida, y habría que determinar si la vida existe desde el instante, desde el momento de la concepción. Y si ya lo hemos descubierto, si sabemos que desde la concepción, desde el momento de la concepción hay vida, entonces no habría forma de poder determinar que eso que está en el vientre de una mujer sea una bola de células. No, es una persona con vida desde el momento de su concepción, y por ningún motivo nadie tiene derecho a quitarle la vida. Y el Concilio Vaticano II se pronunció claramente y lo define, que el aborto junto con el infanticidio como un crimen nefando. Hoy, sin embargo, hermanos, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. Lo que ya hemos visto en estos programas, hermanos, que los medios de comunicación, que toda la influencia que nos van dando, pues es para que pensemos distinto, para que pensemos cómodos, para que creamos que todo lo merecemos, para que pensemos que no es necesario seguir reglas. Es más, los medios de comunicación nos dicen que Dios no existe, y de muchas maneras quieren hacernos creer que Dios es el dinero, que el Dios que es más importante tener bienes, tener riquezas, y nos van alejando de Dios. Pero si tenemos la convicción de que Dios sí existe y que Dios es el dueño de la vida, entonces, ¿por qué atentar contra Dios? Entonces iríamos en sentido contrario. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Y si crees en Dios, entonces Dios es la vida, tendrías que defender la vida, tendrías que trabajar a favor de la vida. Esa es la misión que tenemos los católicos. Y entonces no nos hagamos creer con la percepción de que no es grave el aborto. Desde luego que es grave, y es de los crímenes más crueles que se pueden cometer. Y la Iglesia es muy clara y no va a cambiar su opinión, su postura no se va a suavizar. Ante el crimen del aborto, la Iglesia se pronuncia
y nos dice, hay que defender a la vida. Entonces, que no se debilite nuestra conciencia, hermanos, que no vayamos a ser presa de lo que nos quieran hacer creer. Entonces, la aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida, que en algunos estados de la República ya es legal el aborto, es decir, ya no es considerado como delito. Sabemos, hermanos, que tristemente en nuestra capital del país, en el Distrito Federal, el aborto lo es permitido y hay clínicas que practican cientos de abortos al día. Y esto, como católicos, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que salir al encuentro de esos problemas y darles una solución. Hay que pedir mucho por ellos, hay que orar mucho por ellos y hay que defender la vida, pero tenemos que tener conocimiento para poder orientar a las personas de tal forma que no porque sea legal quiere decir que esté bien. No va a favor, no está en los planes de Dios. Entonces hay visiones que nos dicen, hay quienes piensan que el número de abortos que se practican en México va directamente proporcional, directamente relacionado con el número de muertes violentas que hay en nuestro país. Es decir, precisamente allí, en el Distrito Federal, donde nuestra Madre Santísima de Guadalupe quiso estar con nosotros, ahí está ella embarazada, allí precisamente se está atentando contra la vida. Y eso sabemos que le causa mucha tristeza a nuestra Madre y también a nuestro Señor. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Gran Fiesta Mexicana. Ven a celebrar las fiestas patrias. Este 15 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche. En tu parroquia San Juan Evangelista. Del fraccionamiento Las Delicias. Tendremos grandes artistas. Estará con nosotros la voz gemela de Juan Gabriel. La voz gemela de Lucerito. ¡Qué bonito amor! Y la varonil voz gemela de Vicente Fernández. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Tendremos hermosos bailables regionales con el grupo Mexicexali. Y además, habrá ricos antojitos mexicanos. Tu parroquia San Juan Evangelista te espera. Ven a dar el grito. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido
por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando del aborto, de cómo debemos defender la vida, de ese crimen tan vil, tan malo, que debemos nosotros erradicar y que debemos de trabajar a favor de la vida. Entonces, cuando en nuestra medio, cuando en nuestra sociedad, vemos que la aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley, cuando se está aceptando esto es una señal evidente que hay una crisis muy peligrosa en el sentido moral y que es cada vez más incapaz, nuestra sociedad es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Es más, incluso, hermanos, cuando está en juego el derecho fundamental de la vida, no podemos dudar. Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación del autoengaño. Hazlo, no pasa nada, mira, todo el mundo lo hace. Es más, es legal. No debe de ser malo si ya lo permitieron las leyes, pero ya lo hemos visto en otros programas, cómo se cabildean las leyes, cómo van conquistando a los legisladores para que voten aún en contra de sus convicciones, a favor de intereses perversos, de compañías, de intereses de empresas, de personas que se van a beneficiar con la cultura de la muerte. Y hermanos, tenemos que salir nosotros como católicos a defender la vida y tendríamos, para empezar, que estar muy bien informados y conscientes de lo que está pasando, de tal forma que no caigamos en la tentación de autoconvencernos, que nadie nos convenza. El aborto es una cosa perversa, es un crimen y debemos defender la vida. Entonces, a este propósito resuena categórico el reproche del profeta, el profeta Isaías, que dicen: hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Profeta Isaías capítulo 5 versículo 20. Precisamente en el caso del aborto se percibe la difusión de una terminología ambigua, es decir, nos quieren hacer creer, nos quieren confundir. A los jóvenes de hoy que no están muy bien capacitados, que no han estudiado, les quieren confundir diciendo que esto es bueno, que se tienen que proteger y que si estás embarazada, pues que tienes derecho a rehacer tu vida. Y les dan opciones, los confunden con situaciones muy opacas, de tal forma que los engañan y hacen creer que los dueños de la vida son ellos y que los dueños de su cuerpo son ellos y que por lo tanto ellos tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo. Nada más que el ser que llevan dentro en una mujer embarazada, el ser que lleva dentro ya no es su cuerpo, es un cuerpo dentro de ella, pero es un ser con vida propia, además indefenso. Entonces, un crimen contra esta persona indefensa pues se vuelve doblemente grave. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de esa situación de indefensión de la persona, de una nueva criatura de Dios, y no podríamos entonces atentar contra esa vida. Entonces, precisamente como les decía, hermanos, en el caso del aborto se percibe la difusión de una terminología que confunde, como no les dicen vas a matar a un ser que tienes en tu vientre, no se los dicen así, van a decir interrupción del embarazo. Entonces ellos tienden a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar, es decir, a decir que no tiene tanta fuerza la gravedad en la opinión pública. Les repito, hermanos, no podemos dejarnos manipular por esta situación. Quizás entonces este fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias, pero ninguna palabra, hermanos, puede cambiar la realidad de las cosas.
El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Más claro ni el agua. Así se ha manifestado nuestra Iglesia Católica con este tema, y ha sido muy clara. Y que no se dejen engañar. La Iglesia Católica es firme en esto, y no se dejen engañar diciendo que un sacerdote puede perdonar el aborto. ¿A qué se refiere esto? Pues que puede ser como otro pecado, y no es cierto. Hoy, en el año de la misericordia, el Papa Francisco ha autorizado a los sacerdotes perdonar el pecado del aborto, pero se necesita tener plena conciencia y estar completamente arrepentido, debidamente arrepentido. Es decir, un padre normal, un sacerdote normal, no está autorizado en condiciones normales de perdonar el pecado del aborto, porque es un pecado que causa excomunión automáticamente. Las personas que han abortado, el esposo o el padre de la criatura que consiente el aborto, el padre que induce a la mujer a que aborte, los médicos, las enfermeras, las empresas que con su capital propician y están haciendo los abortos, inmediatamente, automáticamente quedan excomulgados. Y la excomunión, pues, tiene un proceso para que lo que quiere es que la persona se arrepienta, que haga la firme convicción de regresar a Dios. Entonces, un sacerdote normal no lo puede hacer. Hay sacerdotes que están autorizados, pero en el año de la misericordia el Papa Francisco ha facultado, le ha dado ese poder a todos los sacerdotes para que perdonen este pecado tan horrible. El Papa Francisco por eso ha instituido el año de la misericordia, que inicia el 8 de diciembre y que vamos a ver muchas bendiciones. Y lo que quiere el Papa Francisco es que nos arrepintamos, que realmente podamos estar en comunión con Dios y con toda la Iglesia, de tal forma que la Iglesia se ha manifestado muy clara. Y que dice, pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. La gravedad moral del aborto, hermanos, la gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad si se reconoce que se trata de un homicidio, y en particular si se consideran las circunstancias específicas que lo califican. Quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda, hasta que se pueda uno imaginar. Jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor injusto. Esta criatura que está en el vientre es débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. Tan indefenso es esta criatura que no podemos escuchar sus gemidos. Entonces, porque no lo vemos, porque no ha nacido, ¿quiere decir que no existe? Desde luego que existe. Sabemos que la vida existe desde el mismo momento de la concepción, y allí hay vida, y allí hay que defenderla, porque Dios es amor, Dios es vida, y nos la vino a traer para que la tuviéramos en abundancia. Entonces, se halla totalmente confiada, esta criatura se halla totalmente confiada a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Sin embargo, a veces es precisamente ella, la madre, quien decide y pide su eliminación e incluso la procura.
debemos de estar conscientes de lo que está sucediendo. Se está atentando contra la vida y a la vida la tenemos que defender. Es cierto, hermanos, que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y doloroso, en cuanto que la decisión del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque se quisieran preservar algunos bienes importantes como la propia salud o un nivel de vida digno para los demás miembros de la familia. A veces se temen que para el que ha de nacer tales condiciones de existencia que hacen pensar que para él lo mejor sería no nacer. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Anteriormente, hermanos, la Constitución decía que el aborto era permitido si era por producto de violación. Entonces, imagínense el drama, el trauma para la mujer que había sido violada y salía producto de esa violación, había salido embarazada, había resultado embarazada. Entonces, permitía la ley abortar. Afortunadamente se recapacitó y ni en esos casos es permitido que se aborte, porque estamos cometiendo un asesinato contra la criatura que está por nacer. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. ¿Halloween? Nah. Celebremos Santowen, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, muy amables por seguir aquí en sintonía de Koinonia Radio. Y en la decisión, hermanos, en la decisión sobre la muerte del niño aún no nacido, además de la madre, intervienen con frecuencia otras personas. Ante todo, puede ser culpable el padre del niño, como lo habíamos visto, no solo cuando induce expresamente a la mujer al aborto, sino también cuando favorece de modo indirecto esta decisión suya al dejarla sola ante los problemas del embarazo. De esta forma, el esposo hiere mortalmente a la familia, así dice, y se profana su naturaleza de comunidad y amor,
y su vocación de ser santuario de la vida. Es decir, la familia es el santuario de la vida y se está atentando precisamente contra la familia. No se pueden olvidar las presiones que a veces provienen de un contexto más amplio de familiares y amigos. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto. No hay duda de que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. También son responsables los médicos y el personal sanitario cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida. ¿A qué se refiere esto, hermanos? En las clínicas donde practican abortos, pues se engaña a la gente. ¿Por qué? Porque les dicen, lo que tú tienes en tu vientre no es un niño, es una bola de células, es un conjunto de células que todavía no tienen vida. Y ya sabemos, hermanos, que a los días de que se fecunda el óvulo con el espermatozoide, sabemos que ahí empieza la vida, y a los días, en una semana, ya se puede escuchar el corazón de esa criatura. Y en 5 semanas ya está formándose ese nuevo ser. Entonces no puedes decir que es un manojo de células que no tienen forma. Es un ser humano, es la vida que está allí. Y en las clínicas donde se practican los abortos, pues se engaña a las mujeres, se engaña a los esposos diciéndoles, no vas a cometer ninguna falta. Ese niño ni siquiera va, no le dice niño, esa bola de células ni siquiera va a sentir. Entonces se les engaña a las personas, y hay preparadoras, hay personas, psicólogas que inducen a las mujeres, que las hacen creer de que la mejor decisión que pueden tomar es abortar. ¿Por qué? Porque van a arruinar su carrera, porque en lugar de seguir estudiando, pues van a tener que cuidar al bebé, porque se va a demeritar su estado físico, no van a perder belleza, en fin, casos y casos de personas que sufren con esto. Y ya sabemos, hermanos, el demonio siempre engaña, y esta cultura de la muerte acostumbrada lo que quiere es alejarnos de Dios. Y nosotros debemos de aferrarnos a Dios, de aferrarnos a su plan, de abrazarlo, de pedirle perdón, para que nos ilumine, pedirle que nos ilumine para que no caigamos en la tentación y que no seamos engañados. Pero lo que les decía es de que en las clínicas donde se practican abortos, pues hay muchos testimonios de mujeres que no se han practicado un aborto ni 2, hasta 5 abortos se han practicado. Es decir, han suspendido, como ellos dicen, el embarazo hasta en 5 ocasiones distintas, y nadie les dice allí que están sacando a pedazos los órganos y el cuerpo de ese niño que ya tiene vida. Y casos espeluznantes se han conocido, se ha sabido de empresas que compran los órganos de los niños abortados, los mantienen en refrigeradores y literalmente los tiraban a la basura. Ahora, hermanos, hay empresas que están comerciando, que están lucrando con los bebés que no habían nacido, que fueron abortados, y los están utilizando para productos de belleza, para aprovechar esas células. ¿Cómo es posible que a estas alturas, en pleno siglo XXI, estemos como si no entendiéramos el valor de la vida? Nosotros como católicos debemos de tener la convicción de defender la vida, debemos de levantar la voz, de hablar fuerte, que se escuche que estamos a favor de la vida, y que de ninguna forma vamos a permitir que eduquen a nuestros hijos diciéndoles que ellos son los dueños de su cuerpo y que pueden resolver.
que total, si es legal, quiere decir que es bueno, y no es cierto. Las leyes deben de procurar el bien, deben de estar a favor de la vida, y hay leyes, hermanos, que confundiéndonos, que quieren confundirnos diciendo que son derechos humanos, que son logros adquiridos y atentan en contra de la vida. De tal forma, hermanos, que todas las personas que estén involucradas en el aborto, en este proceso, pues quedan excomulgadas automáticamente, como las vamos a ver más adelante. Es decir, no es un juego. La Iglesia se ha manifestado claramente en este tema, y que no nos confundan, es un pecado muy grave, que amerita la excomunión. Pero la responsabilidad implica también a los legisladores que han promovido y aprobado leyes que amparan el aborto, y en la medida en que haya dependido de ellos, los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos. O sea, una responsabilidad general no menos grave afecta tanto a los que han favorecido la difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de políticas familiares y sociales válidas en apoyo de las familias, especialmente de las numerosas o con particulares dificultades económicas y educativas. O sea, ¿cómo es posible que nuestras leyes permitan que nos quieran confundir que para planificar tu familia, mejor mata al hijo que tu esposa ya lleva en el vientre, mátalo, porque pues ya tienes 3 hijos, y si no te alcanza lo que ganas para mantener a los 3 y a tu pareja y a ti, ¿cómo le vas a hacer con un cuarto? Y te dan una solución y te dicen, mata al hijo ese que viene. Entonces, pero te lo disfrazan y te dicen, suspende el embarazo, pero lo vas a matar si ya es vida. Entonces te dicen, no, es que no es un ser humano, aún no ha nacido. Pero un ser humano, si es un ser humano, hoy, desde que es concebido, es un ser humano. No puede un ser humano dejar de ser humano antes. O sea, desde el momento que se concibe es un ser humano. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, desde luego que nuestros legisladores, si votaron a favor de que se legalizara el aborto, también tienen responsabilidad. Y no porque las familias sean numerosas, y no porque la economía no se los permita, están justificados de esta situación. Tenemos que hablar muy claro acerca de esto. Entonces, no se puede minimizar el entramado de complicidades que llega a abarcar incluso a instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la legalización y la difusión del aborto en el mundo. Cuidado, hermanos, estamos hablando de gigantes internacionales interesados en que sacar a Dios de nuestra vida. Están ellos interesados en que una persona sin Dios, sabemos que es fácilmente manipularla, y ellos están a favor precisamente de ello, de sacar a Dios de nuestra sociedad para que nos puedan manipular. Entonces debemos de tener cuidado. En este sentido, el aborto va más allá de la responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca, asumiendo una dimensión fuertemente social. Es decir, es una herida gravísima causada a la sociedad y a sus familias y a su cultura por quienes deberían de ser sus constructores y defensores. Y el Papa Juan Pablo II nos dice, como he escrito en mi carta a las familias, nos encontramos ante una enorme amenaza contra la vida, no solo la de cada individuo, sino también la de toda la civilización. Estamos ante lo que puede definirse como una estructura de pecado contra la vida humana aún no nacida.
Entonces, aunque intenten justificar, hermanos, el aborto, aunque lo quieran justificar sosteniendo que el fruto de la concepción, al menos hasta un cierto número de días, no puede ser todavía considerada una vida humana personal. En realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. Fíjense en esto, hermanos. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. O sea, no es una metamorfosis, es la evolución, es la vida. Y como tal, tendríamos que conocerla para poderla defender. Aferrémonos como católicos a la vida. Vamos a continuar después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Gran Fiesta Mexicana. Ven a celebrar las fiestas patrias. Este 15 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche. En tu parroquia San Juan Evangelista. Del fraccionamiento Las Delicias. Tendremos grandes artistas. Estará con nosotros la voz gemela de Juan Gabriel. La voz gemela de Lucerito. Qué bonito amor. Y la varonil voz gemela de Vicente Fernández. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Tendremos hermosos bailables regionales con el grupo Mexicali. Y además, habrá ricos antojitos mexicanos. Tu parroquia San Juan Evangelista te espera. Ven a dar el grito. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Que siguen en sintonía con nosotros, hermanos. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Los textos de la Sagrada Escritura, que nunca hablan del aborto voluntario y por tanto no contienen condenas directas y específicas al respecto, presentan de tal modo al ser humano en el seno materno que exigen lógicamente que se extienda también a este caso el mandamiento divino: no matarás. La vida humana, hermanos, es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento. Es decir, si es un crimen matar a una persona de 45 años, que sea una persona importante, un artista, que sea un político, una persona conocida,
Si es un delito matarla cuando tenga 45 años, ¿qué le hace diferente matarlo antes de que nazca? Es el mismo crimen. El hombre desde el seno materno pertenece a Dios, que lo escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma con sus manos, que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión sin forma, y que en él entrevé al adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está ya escrita en el libro de la vida. Lean el Salmo 139 y el Salmo 138. Incluso cuando está todavía en el seno materno, como testimonian numerosos textos bíblicos, el hombre es término personalísimo de la amorosa y paterna providencia divina. Hermanos, si una persona tiene 50 años, está viviendo una etapa de su vida y no es justo, ni nadie tiene derecho a quitarle la vida en esa etapa de la vida. Pero una persona que tiene 50 años vive una etapa de su vida, y la persona que es concebida y que está en el vientre de su madre también tiene derecho a vivir lo mismo, exactamente el mismo derecho que tiene una persona adulta. Nada más están en diferente etapa. Uno está en gestación y el otro está posiblemente en la vejez o en la niñez o en la adolescencia. Son etapas de la vida. Y tan es ser humano el de 50 años como el que aún no nace, pero ya existe. ¿Cómo vas a sacar algo que no existe del vientre de la madre? Que no los engañen, hermanos. ¿Cómo es posible que te digan, es que no existe aún? Pues entonces, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar algo que no existe? Si existe, es que ahí está y tiene vida. Entonces, vayamos precisamente a ver qué es lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, cómo debemos defender la vida, y levantemos la voz y evangelicemos y defendamos la vida. Fíjense, la tradición cristiana, como bien la señala de la declaración emitida al respecto por la Congregación para la Doctrina de la Fe, es clara y unánime. Desde los orígenes hasta nuestros días, consideran el aborto como un desorden moral particularmente grave. Desde que entró en contacto con el mundo grecorromano, en el que estaba difundida la práctica del aborto y del infanticidio, la primera comunidad cristiana se opuso radicalmente con su doctrina y con su práctica a las costumbres difundidas en aquella sociedad, como bien demuestra como ya está aquí demostrado. Ahora, entre los escritores eclesiásticos del área griega, Atenágoras recuerda que los cristianos consideran como homicidas a las mujeres que recurren a medicinas abortivas, porque los niños, aun estando en el seno de la madre, son ya objeto, por ende, de la providencia de Dios. Entre los latinos, Tertuliano afirma, es un homicidio anticipado impedir el nacimiento. Poco importa que se suprima el alma ya nacida o que se la haga desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre aquel que lo será. Nuestra Iglesia, desde el principio, desde las primeras comunidades cristianas, ya defendían la vida, ya tocaban el tema del aborto. Entonces, no es un tema nuevo, no es un tema que haya nacido en nuestros días. La Iglesia siempre se ha pronunciado, siempre ha estado a favor de la vida, siempre ha estado en contra del aborto y no va a cambiar su postura. Debemos de apoyar, debemos de exigir a nuestros legisladores que se manifiesten en contra del aborto, que sigan abogando por la vida. Y si nosotros como ciudadanos somos los que mandamos, pues entonces hagamos oír nuestra voz y exijamos y digámosle a nuestros legisladores que no estamos de acuerdo con cuál o determinada ley que vayan a votar. Para eso, como ciudadanos, tenemos que participar y que involucrarnos en los temas que nos aquejan, en los temas que nos interesan. Entonces, si hay leyes que están por votarse en nuestro Congreso, pues manifestémonos y digámosle a nuestros legisladores que no estamos a favor del aborto. Entonces, ya vimos
que el magisterio pontificio más reciente ha reafirmado con gran vigor esta doctrina común. En particular, por ejemplo, el Papa Pío XI en la encíclica Casti Connubii rechazó las pretendidas justificaciones del aborto. Pío XII excluyó todo aborto directo, o sea, todo acto que tienda directamente a destruir la vida humana aún no nacida, tanto si tal destrucción se extiende como fin solo o se entiende como fin o solo como medio para el fin humano aún no nacido. El Papa Juan XXIII reafirmó que la vida humana es sagrada porque desde que aflora, ella implica directamente la acción creadora de Dios. El Concilio Vaticano II, como ya nos lo recordó el Papa Juan Pablo II, condenó con gran severidad el aborto. Se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes indignos, son crímenes execrables, es decir, algo vil, algo de lo más bajo. La disciplina canónica de la Iglesia desde los primeros siglos ha castigado con sanciones penales a quienes se manchaban con la culpa del aborto y esta práctica con penas más o menos graves, y ha sido ratificada en los diversos periodos históricos. El Código de Derecho Canónico de 1917 establecía para el aborto la pena de excomunión. También la nueva legislación canónica se sitúa en esta dirección cuando sanciona que quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión automática. La excomunión afecta a todos los que cometen este delito, conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. Con esta reiterada sanción, la Iglesia señala este delito como uno de los más graves y peligrosos, alentando así a quien lo comete a buscar solícitamente el camino de la conversión. En efecto, hermanos, en la Iglesia la pena de excomunión tiene como fin hacer plenamente conscientes de la gravedad de un cierto pecado y favorecer, por tanto, una adecuada conversión y penitencia. Aquí en este programa lo decimos, que la misión que nosotros tenemos es que todos los hombres se salven. Como católicos, esa es nuestra convicción, que todos nos salvemos y que vivamos en santidad. Por eso es que hay que pedirle todos los días perdón a Dios por los pecados cometidos, pedirle perdón por las veces que nos alejamos de Él. Perdóname, Señor, si me alejo de ti, no permitas que me separe de ti. Estas frases deben de estar en nuestras oraciones diarias. Y si nos alejamos, si cometemos un pecado que cause excomunión, pues la Iglesia lo que hace es buscarte, que te arrepientas y que vuelvas al camino de Dios. Pero tienes que estar consciente que el pecado que cometiste es particularmente grave. Entonces, si ni siquiera nos queremos detener a revisar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues entonces vamos a vivir una vida que no va a ser digna de estar cerca de Dios. Cuando las personas mueren, hermanos, y no están en gracia de Dios, sus pecados les duelen tanto que no aguantan estar ante la presencia de Dios. Es tanto el dolor que Dios todavía te permite irte al infierno para que no te duelan tanto tus pecados. De tal forma que debemos de ocuparnos en estar siempre en gracia de Dios, en estar siempre del lado de la luz y oponernos y siempre rechazar las tinieblas. Hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo. Hay mucho que hablar del aborto también, pero defendamos a la vida. La próxima semana nos vemos y nos escuchamos. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.